Vamos a comenzar leyendo un versículo. Voy a cambiar un poquito aquí el modo de pantalla. No me tape nada. El versículo de Job 42, 1 al 3. Y ese nos dice que, y respondiendo Job al Señor, y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Antes, como introducción, quería elegir un tema bíblico, un tema para hablar con los hermanos, que es la historia de Job, parte de la historia de Job. Ustedes dirán, ¿por qué elegí la historia de Job? Bueno, en realidad mucho para elegir no me quedó, dado que los hermanos que me precedieron en las diferentes clases ya hablaron y tocaron temas referentes a la reforma pro salud que nosotros, como pueblo, pregonamos y practicamos como parte de nuestro estilo de vida. Entonces me vi obligado a buscar otro ángulo del punto de vista de la reforma pro salud. Vamos a leer lo que nos dice comentario de consejos sobre régimen alimenticio en la página 543, el párrafo 2 y el párrafo 3. Lo que nos dice el espíritu de profecía. Dice que nuestros ministros deben llegar a conocer los principios de la reforma pro salud y ellos necesitan llegar a familiarizarse con la fisiología y la higiene. Deberían entender las leyes que gobiernan la vida física y su influencia sobre la salud de la mente y del alma. Nos continúa diciendo que miles y miles de personas saben poco acerca del cuerpo maravilloso que Dios les ha dado o acerca del cuidado que debe recibir. Y ellos consideran de mayor importancia estudiar materias de mucho menor consecuencia. Los pastores tienen una obra que hacer aquí. Cuando ellos asuman una posición correcta sobre el asunto, mucho se podrá ganar. En su propia vida y en sus hogares deben obedecer las leyes de la vida, practicar los rectos principios y vivir de forma saludable. Entonces recién, dice, podrán hablar correctamente sobre este asunto, conduciendo a la gente constantemente a nuevas alturas en la obra de la reforma. Viviendo en la luz, ellos mismos pueden dar un mensaje de gran valor a los que necesiten precisamente ese testimonio. Bueno, pareciera ser que el espíritu de profecía habla acerca de que quienes deben conocer acerca de estos asuntos de la fisiología, cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son las partes de nuestro cuerpo, conocer bien ello, son los ministros, los obreros, los que llevan el evangelio dentro de nuestras iglesias, ¿no? Pero es sumamente fácil decir, bueno, vayan, ¿no? Es hasta peyorativo decir eso, ¿no? Bueno, ministros, pastores, obreros, vayan, estudien, ¿m? Pero ¿de quién es la responsabilidad que nuestros obreros, pastores tengan ese conocimiento? ¿De quién es? Les pregunto a los hermanos en general, ¿no? Una pregunta que tiro al aire. ¿De quién es esa responsabilidad de que nuestros ministros, pastores, obreros tengan esos conocimientos que el Espíritu y Profecía dice que es bueno que lo tengan? Si leemos Santiago capítulo 4, versículo 17, allí nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago nos responde muy claro aquí, ¿no? Y quiero que eso resuene en la mente de cada hermano que tiene el conocimiento para poder transmitirlo. ¿Quiénes son esos? Esas personas que tienen ese conocimiento para transmitirlo. ¿Mm? Tenemos hermanos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro pueblo, que tienen ese conocimiento. Estudiaron para ello. Ahora Dios les puso en su mente una herramienta que la deben compartir. ¿Mm? Y eso es lo que estamos tratando de hacer también aquí con estos seminarios, ¿no? ¿Por qué Job? Entonces volvemos a la pregunta que dejamos en stand-by al principio. ¿Por qué Job? Bueno, ¿por qué? Porque si leemos la historia,
que nos narra el libro que lleva el nombre de este protagonista, notamos que Job lucha contra las circunstancias que le tocó vivir. Él sostiene, si leemos Job, el capítulo 3, el versículo 15, dice: he aquí, aunque él, hablando de Dios, no me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dios me puede hacer cualquier cosa, pero yo sé que soy una persona justa, decía Job, ¿no? Entonces, Dios me puede hacer lo que quiera, pero yo voy a defender, ¿no?, cómo yo me comporté. Pero con el tiempo, si seguimos leyendo el libro, ¿no?, Job llega a creer que su pecado y el juicio de Dios lo están aplastando. Y en su desprecio por sí mismo que quiere morirse y terminar con todo lo que está viviendo, ¿no?, con esa calamidad que le tocó vivir. Si hacemos una estadística en el libro de Job, encontraremos que el 10% de ese libro de Job es historia, la historia de este patriarca. Casi el 80% del libro se trata de que lo que varias personas suponen de Dios, lo que Dios hace y lo que no hace, de sus acciones y sus inacciones. Y el 10% final del libro son preguntas que Dios le hace a Job. Entonces examinemos un poquito las preguntas que Dios le hizo a Job. Los hermanos que tengan sus Biblias pueden ir buscando el libro de Job. Vamos a ir leyendo varios versículos. Entonces, las preguntas que Dios le hizo a Job, la indagación que comienza con Dios diciendo en Job 38, 2 al 7, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y a Job le dice: ahora ciñes como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿No? Ahora, si eres hombre, ¿no? Podríamos decir, en otras palabras, ¿no?, si eres tan hombre, ¿no?, compórtate como hombre, yo ahora te voy a preguntar y vos me vas a contestar. Entonces empieza Dios a hacerles diferentes preguntas. Y las preguntas que hace es: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Sí, eres inteligente. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? La respuesta es obvia, pero no completa, porque Dios continúa haciéndole preguntas a Job, ¿no? Y todas aseveran algo: Job no es Dios. Eso es obvio, ¿no? De hecho, todas las preguntas no tienen nada que ver con Job. Ni siquiera con Satanás, ni con los amigos de Job, ni siquiera con el Behemoth. Todas las preguntas declaran con claridad universal quién es Dios y cómo es Él. Ni una sola vez Dios habla ni siquiera de Satanás, ni de la culpa o de la inocencia de Job, ni de la confusión de los amigos de Job que cuestionaron. Dios nunca le dice a Job porque sufre. A Job no se le da la información concerniente a por qué está pasando todo esto. Dios sencillamente le lanza una pregunta tras otra a Job, y si una vez hubo una pregunta que podría considerarse perfectamente obvia, podríamos decir o elegir la parte correspondiente de alguno de los siguientes ejemplos de un examen. Entonces, nosotros en los días anteriores tuvimos un examen, ¿no?, un examen tipo múltiple choice, así que hoy vamos a tener un examen sorpresa. No se asusten. Este examen sorpresa son las preguntas que le hizo Dios a Job, ¿no? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guiarás la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad de la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que llueva en abundancia? ¿Enviarás tú los relámpagos y ellos van a obedecer? ¿Les dirás tú a los relámpagos, te dirán los relámpagos a ti: henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio al espíritu inteligencia? Entonces, podemos tener diferentes tipos de respuestas, ¿no? Y si fuese un examen tipo múltiple choice, como los que hicimos las semanas pasadas, ¿no?, las opciones serían: no sé, no tengo idea, aún no había nacido, solo Dios, ¿qué es un Behemoth? O todas las anteriores, ¿no? Inclusive podemos marcar todas si queremos.
Cuando Job hace el examen, es evidente que no se saca muy buena nota. De hecho, no acierta ninguna. Pero él capta ese mensaje que Jehová quiso transmitirle. Dios nunca tuvo miedo de las preguntas que él le hizo, pero a veces nuestros cuestionamientos acerca de el modo de orar y de por qué hace las cosas o cómo suceden las cosas es absurdo para Dios. ¿Un mortal puede hacer preguntas que para Dios sean incontestables? Bueno, sí, sería bastante fácil hacer preguntas que para Dios son incontestables. Pero esas preguntas serían absurdas. Podemos inventar algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuántas horas hay en 1 kilómetro? ¿Alguien lo puede contestar? ¿O el amarillo es cuadrado o redondo? ¿No? Son preguntas que no tienen una contestación porque son absurdas, ¿no? Probablemente la mitad de las preguntas que hacemos, la mitad de los grandes problemas teológicos que tenemos, sean de ese tipo, de ese índole. Preguntas ilógicas, ¿no? Quizás esté bien hacerle preguntas a Dios, pero sabremos más si dejamos que Dios nos pregunte a nosotros. En momentos de dificultad, generalmente nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿No? Y esa pregunta viene a nuestra mente racional porque queremos tener una explicación de lo que nos está pasando. No es que el conocer el por qué nos ayude a controlar el dolor ni a superar mejor nuestra tragedia. Las preguntas que Dios le hace a Job lo fuerzan a ver quién es Dios, en vez de por qué Dios hace lo que hace. En este mundo no hay manera de que podamos comprender las complejidades de esta vida, pero podemos aprender a confiar en quién, en Dios, ¿no? Que lo comprende todo. Bueno, al final de todas las preguntas que Dios le hace a Job, dos actitudes cambian en Job. Primero, Job toma conciencia de la enorme diferencia entre lo que sabe y lo que no sabe. Lo que leímos en el versículo que pusimos como meditación al principio, nos dice que Job le respondió a Jehová y le dijo, no, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el conocimiento, el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo alaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Tenemos muy poco conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano. Lo poco que se fue descubriendo e hizo un adelanto en las ciencias médicas se está usando. Recordemos lo que nos dice el libro de Proverbios. Proverbios 2.6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos en general, se habla a todos los hermanos de aquí que están oyendo esto, ¿no? Están oyendo esta charla. Usemos esa sabiduría que Dios nos regaló como un don inmerecido, como un regalo que no merecíamos, y pongámoslo al servicio de nuestro prójimo. Hermanos que se dedican al área de salud, nuestro prójimo también son nuestros obreros y nuestros pastores. Démosle las herramientas que Dios en su misericordia tuvo la bondad de poner en nuestras mentes y compartámosla. Y vuelvo a citar lo que leímos al principio en Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 543, párrafo 3. Nos decía, entonces, nuestros obreros y pastores podrán hablar correctamente sobre este asunto conduciendo a la gente constantemente a nuevas alturas en la reforma, en la obra de la reforma. Viviendo en la luz, ellos mismos pueden dar un mensaje de gran valor a los que necesiten precisamente este testimonio. Amén. Ahora vamos a pasar a la parte teórica que nos toca hoy. La parte teórica que me tocaba era acerca de lo que es la angiología. Pero antes de saber lo que es la angiología, vamos a empezar a definir diferentes cosas, ¿no? Vamos a tratar de definir conceptos para que los podamos ir absorbiendo, ir teniéndolo en nuestra mente para poder comprender un poquito más a qué se hace referencia la angiología. Ya estos conceptos lo han tocado diferentes hermanos que han tenido las diferentes clases, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la sangre? La sangre es considerada por diferentes autores como un tipo de tejido. Claro, el tejido generalmente está todo junto, ¿no? Pero la sangre es un líquido
Sí, es un líquido, pero en ese líquido hay diferentes tipos de células que conforman ese tejido. Entonces, la sangre nos dice que es considerada por numerosos autores como un tipo especializado de tejido conectivo compuesto de elementos celulares, ya sea células o fragmentos celulares, y una matriz extracelular líquida llamada plasma. La sangre se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos y del corazón y circula por todo el organismo impulsada por contracciones del corazón, la bomba del corazón, y por los movimientos corporales. ¿Cómo está compuesta la sangre? Bueno, una de las sustancias que contiene la sangre, una de las células que contiene la sangre, se llaman glóbulos rojos o eritrocitos. Ellos se encargan de transportar el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y captan el anhídrido carbónico o dióxido de carbono producido en los tejidos y es eliminado luego por las vías respiratorias. A grandes rasgos, estos son los glóbulos rojos. También están los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Ellos defienden el organismo contra las infecciones bacterianas y virales. Y bueno, existen diferentes familias de leucocitos, ¿no? Dentro de los leucocitos hay unas ramas, ¿no? Ellos son los neutrófilos, los linfocitos del tipo B, del tipo T, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, ¿no? Los glóbulos blancos vendrían a ser como el ejército que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y cada soldado dentro del ejército que tenemos dentro de nuestro cuerpo tiene una especialidad específica, ¿no? Por eso cada uno tiene su función dentro del sistema inmunológico. También encontramos las plaquetas. Por ahí, no, a ver, vamos a volver un poquito para atrás, porque yo había puesto aquí unas ilustraciones, van a ver cómo es la apariencia de un glóbulo rojo. Esto creo que el hermano José Luis Ignatov, el doctor Ignatov, ya lo había mostrado. Voy a agrandar un poquito aquí. Esto que vemos aquí, que parece un río, es un corte en un corte histológico bajo el microscopio, ¿no? de un vaso sanguíneo. Y por allí, ¿no? están fluyendo glóbulos rojos. Si ven algo más oscuro, van a ver que esos son los glóbulos blancos. Esta es una técnica que generalmente nos llamamos HIE, hematocilina eosina, ¿no? donde se tiñen con unos colorantes y dan de esta manera, se ven bajo el microscopio, ¿no? Acá lo van a ver, es así típico, ¿no? la forma de un leucocito, ¿no? Pasamos al siguiente. Aquí vamos a ver las diferentes familias, ¿no? de los glóbulos blancos. Tenemos los basófilos, los monocitos, los linfocitos. Van a ver que, si bien son muy parecidos, su apariencia bajo el microscopio es diferente. Cada uno tiene una función diferente dentro del sistema inmunitario. Bueno, las plaquetas vienen a ser lo que nosotros decimos pedazos de células, ¿no? Pero que en realidad no son células que se murieron, sino que son células que se especializaron. Se especializaron en una función. Y esta función es la de impedir hemorragias, favoreciendo el factor de coagulación, ¿no? En esta imagen, que también es una imagen bajo el microscopio de un frotis de sangre, vemos estos que están pálidos aquí, que no tienen núcleo, ¿no? Son los eritrocitos. Aquí esta célula que se ve en su núcleo son los glóbulos blancos, y así como arenita más roja, más fucsia, se encuentran las plaquetas, ¿no? Aquí tenemos un grupo de 3 glóbulos blancos, aquí tenemos 2 glóbulos blancos más, y el resto es eritrocitos, glóbulos rojos. El plasma. El plasma, además de servir como transporte para los nutrientes y las células sanguíneas, contiene diferentes proteínas, y entre ellas tenemos las inmunoglobulinas, las albúminas, los factores de coagulación, diferentes tipos de sustancias y nutrientes que transporta este tejido sanguíneo. Bueno, listo, terminemos de hablar un poquito de definiciones. Vamos a lo que nos tocaba hoy, la angiología. ¿Qué es la angiología? ¿Qué estudia la angiología? La angiología es la rama de la medicina que se dedica al estudio y tratamiento y la prevención de los trastornos que afectan los vasos sanguíneos.
del sistema circulatorio y del sistema linfático. Entonces, ¿qué abarca la angiología? Bueno, la angiología abarca lo que es el estudio de las arterias, la arteriología, la flebología y la linfología. Ese era el tema que hoy teníamos. ¿Qué es la arteriología? Bueno, algo ya lo dije, ¿no? Este término nos hace referencia a una rama de la anatomía que, ¿no?, describe y trata en particular unos vasos llamados arterias. ¿Qué es una arteria? Bueno, y acá vamos a romper un poquito a veces lo que nos enseñaron en el secundario. A veces terminan enseñándolo mal o por la cuestión de que lo aprendemos de forma mal, ¿no? Las arterias generalmente son todo vaso que transporta sangre en sentido del corazón hacia los tejidos. Sí, David, pero yo sabía que la arteria también transportaba una sangre del tipo... No, transporta sangre desde el corazón hacia los tejidos. Si nos da el tiempo vamos a ver por qué es esta definición. Bueno, la flebología. La flebología es la especialidad médica dedicada al estudio de la anatomía y fisiología de las venas superficiales y profundas del cuerpo. Entonces surge la pregunta, ¿qué es una vena? Bueno, la vena es lo contrario a una arteria. Es todo vaso que transporta sangre en sentido de los tejidos hacia el corazón. El hermano Ignatov, cuando dio su clase, él explicó bien la diferencia histológica que había entre las venas y las arterias y mostró un esquema. No lo vamos a volver a ver un poquito más adelante. ¿Qué diferencias hay anatómicas, histológicas, ¿no?, entre la arteria y la vena? Linfología. Bueno, la linfología es la disciplina médica que estudia el tejido linfático. El tejido linfático también es, al igual que la sangre, un medio líquido. Y esto comprende, ¿no?, la linfa, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. O sea que tenemos 3 tipos de sistemas circulatorios dentro de nuestro cuerpo: venoso, arterial y linfático. ¿Qué es un vaso linfático? Bueno, el vaso linfático transporta la linfa, y ya no desde los tejidos, sino desde el espacio entre los tejidos, ¿no?, desde el espacio intersticial, decimos, o intercelular. De allí las células sudan, las células producen desechos y demás. Entonces, todo ese líquido es transportado por los vasos linfáticos. Y finalmente los vasos linfáticos terminan volcándolo todo eso en un vaso venoso. Bueno, allí tenemos el esquema, que ya lo había explicado un poquito el hermano José Luis Ignatov, el doctor Ignatov, ¿no? Diferencias que hay entre una vena y una arteria. A simple vista, ¿no?, ambos vasos tienen 3 capas, ¿no? Así como los caños de agua que vienen bicapa, tricapa, ¿no? Este es un caño de agua o de líquido que es tricapa, ¿no? Pero esas capas son muy diferentes. Las arterias, como van a ver, si ven aquí, a ver si... Bueno, acá está, ¿no? La túnica íntima o la capa íntima son células endoteliales, ¿no? Van a ver, son muy parecidas. Acá hay ya una diferencia. La vena tiene una especialización en su capa íntima, donde forma una válvula, cosa que la arteria no tiene. En la túnica media, ambas tienen tejido del tipo muscular liso, pero fíjense en el grosor del tejido muscular liso que tiene la arteria y el grosor del tejido muscular que tiene la vena. La vena tiene tejido mucho más fino. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que la arteria fue al gimnasio y hizo mucho más pesas, ¿no? Y pudo sacar mucho más músculo. La vena se ve que era un poco más vaga y no fue al gimnasio y no desarrolló su musculatura. Bueno, en realidad es porque la arteria necesita esa musculatura para hacerle frente a grandes presiones, ¿no? Porque la arteria tiene que soportar la presión que de una bomba muy poderosa que es el corazón. En cambio, las venas no. Las venas generalmente transportan de forma pasiva la sangre, por lo tanto no necesita tanto tener desarrollado su capa muscular, pero como la sangre generalmente, la mayoría de nuestro cuerpo,
fluye en contra de la gravedad, tiene esta especialización, ¿no? Las válvulas, para que la sangre no retorne hacia abajo. Cuando la sangre retorna hacia abajo, encontramos ciertas patologías y las venas empiezan a adaptarse para que la sangre no retorne de forma tan fácil hacia abajo. Pasamos a la estructura de un vaso linfático. La estructura de un vaso linfático es mucho más sencilla. Vemos que las células endoteliales son más simples, tienen como recovecos por donde se filtra la linfa para que termine yéndose por la luz de ese cañito, y al igual que las venas tienen válvulas. ¿Por qué? Porque el sistema linfático tampoco tiene una bomba que lo ayude a transportar todo ese líquido por su medio. Entonces, esas válvulas son lo que ayudan que el líquido corra en un sentido y no vuelva hacia atrás. Los vasos linfáticos generalmente pasan por estaciones de relevo, esas estaciones de relevo llamados nódulos linfáticos. Allí esos nódulos linfáticos sirven, podríamos decir, como puestos de avanzada. Podríamos decir lo que son lo que sería la policía de frontera, ¿no? En nuestro caso aquí en Argentina sería gendarmería, no puesto de gendarmería, en otro caso sería policía de frontera, ¿no? Donde todas las cosas que llegan desde el exterior, desde los tejidos, pasan por allí y les hacen abrir los bolsos, ¿no? Y les hacen revisar todo lo que tienen adentro, a ver qué están transportando hacia el interior del cuerpo, ¿no? En el caso que encuentren algo raro, allí en esa estación de policías se encuentran todos los policías casi, ¿no? Se encuentran los linfocitos. Ellos son los encargados de darle la alerta de que algo extraño está entrando a nuestro cuerpo y tocan la alarma, ¿no? Tocan la alarma para que vengan más policías, vengan más linfocitos, ¿no? a esa región, y generalmente cuando hay una infección y un ganglio está comprometido, ese ganglio se inflama. ¿Por qué se inflama? Porque allí llegan muchos componentes del sistema inmunitario, inclusive otros tipos de linfocitos, otro tipo de leucocitos también, para hacer frente a esa infección. Entonces, generalmente cuando tenemos una infección de una región de nuestro cuerpo, quien primero da la alerta son estos nódulos linfáticos, ¿no? Se inflaman y generalmente es lo que los doctores palpamos cuando tocamos, ¿no? Vamos a una consulta, vemos que los doctores nos palpan los cuellos, nos palpan ciertas zonas. ¿Qué busca? Algún ganglio linfático inflamado para saber dónde se encuentra la infección. ¿Por qué? Porque se sabe que cierto ganglio linfático que esté inflamado, ese ganglio linfático está drenando o está sacando cierta infección de una región de nuestro cuerpo. Entonces hay un ganglio que nos avisa qué región de nuestro cuerpo está infectada. Bueno, pasamos a lo que es arteria. Como están viendo, ¿no? El fondo del color cuando hablamos de arteria está cambiando en un rosadito, y cuando es linfático cambia en un verdecito, y cuando es venoso va a cambiar en un tipo celestito. El aneurisma, ¿no? Que nosotros conocemos, o los tres tipos más o menos, los dos tipos que conocemos de aneurisma, perdón, son el aneurisma sacular y el fusiforme, ¿no? El sacular lo vemos allí, es como cuando se revienta parte de nuestra goma de la bicicleta, o la cubierta de la bicicleta, o la cubierta de un auto, de un camión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Sale como un globo, ¿no? de la cámara del camión, si es que tiene cámara, y se forma un globo. Eso es un aneurisma. Lo peligroso de esos aneurismas es que con el tiempo la pared muscular de la arteria, que habíamos visto es muscular y es bien gruesa, ¿no? Pero cuando se forman estas debilidades dentro de la pared, forman estos saquitos que son bien finitos, con una pared muy finita, como lo ven aquí en la foto. Voy a agrandar un poquito para que lo vean. Y vieron que es un poco translúcido, con paredes muy finitas, y a presiones que debía soportar una vena sana, este aneurisma puede romperse y se produce un derrame. Si ese derrame está dentro del corazón, se producirá un derrame dentro de la bolsa del corazón. Si se produce en nuestra cabeza, será un derrame
en nuestro cerebro, accidente cerebrovascular. Estos tipos de aneurisma son los que generalmente tenemos que tener mucho cuidado. El hermano Ignatov había mostrado de cómo generalmente se arreglan estos tipos de aneurismas por una especie de un intervencionismo llamado cateterismo, ¿no? Que no lo vamos a explicar porque el hermano ya lo explicó. Él había explicado en realidad el tema de la isquemia, creo, ¿no? No de los aneurismas. Pero es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En este caso, esto es una isquemia. La isquemia es todo lo contrario a un aneurisma. El aneurisma lo que se hacía, se inflaba la vena y se producía, ¿no? Se podía producir una ruptura de ese vaso. En cambio, la isquemia es lo contrario. El vaso se ocluye, ¿no? Ese caño, al igual que pasa en las cocinas de muchas personas, ¿no? Cuando tiran muchas grasas por el lavado de la cocina, se va juntando grasa alrededor de los caños, se va juntando grasa y con el tiempo esa grasa se va haciendo más gruesa, más gruesa, más gruesa y finalmente el caño se tapa. Entonces tiene que venir el destapador de caños o enviar algún líquido que disgregue esa grasa, ¿no? En este caso en las arterias pasa exactamente lo mismo. Las placas de ateromas, allí que vemos, ¿no? Se van juntando en las paredes. Eso ocluye, ¿no? Los vasos sanguíneos. Eso produce turbulencias, ¿no? Cuando la sangre debería pasar de forma simple por allí, plana, se producen turbulencias, los eritrocitos se golpean unos contra otros, se producen coágulos, como aquí, como verán aquí, produciendo coágulos, y eso termina obstruyendo la grasa y el coágulo, y si esa placa se termina rompiendo, todo eso se termina obstruyendo una arteria. Si esa arteria se obstruye, todo lo que sigue después de esa arteria se queda sin irrigación, por lo tanto, ese tejido que esa arteria tenía que entregar alimento y oxígeno se termina muriendo. Y es lo que llamamos, ¿no? Infarto de un tejido. Infarto quiere decir muerte de un tejido, ¿no? En este caso en el corazón es un infarto del miocardio. Si es el infarto o la oclusión ocurre en el cerebro, es un infarto cerebral, ¿no? Si puede ser también muscular, a nivel muscular, si pasa en algún músculo importante de del sistema musculoesquelético, también se producen infartos allí y el músculo termina muriendo y generalmente no hay arreglo porque las células una vez que mueren quedan inútiles, ¿no? Salvo que haya algún tipo de cirugía en los músculos generalmente que pueden llegar a sacar ese tipo de músculo y hacer un agregado o hacer un bypass, ¿no? De conectar un músculo con el otro, pero no queda de la misma manera, ¿no? Bueno, esto lo que estamos viendo aquí es una angiografía, ¿no? Por el método de TAC o TC, lo que llamamos tomografía axial computada o tomografía computada. Generalmente ya no se llama más axial, ese término ya se dejó de usar porque los tomógrafos ya dejaron ser específicamente axiales, ¿no? Estas imágenes se usan para ver específicamente, como estamos viendo acá, parte de nuestro sistema circulatorio. Esta es una angiografía de arteria, ¿no? Y en este caso, en la primera que estamos mirando acá, es una reconstrucción 3D. Esta también, se quitaron la parte ósea. Y esta es ya más la imagen reconstruida en 2D. Estos tipos de imágenes de angiografía por el tipo de TAC, que es mi especialidad, la imagenología, por ahí escuché, ¿no?, de que ya me habían adjudicado el título de flebólogo. Por su hermano, no soy flebólogo. Mi especialidad es de las imágenes, las bioimágenes, la imagenología, y esto es lo que generalmente hacemos nosotros. Cualquier cosa, igual todos aprendemos en este seminario, y al final del seminario el hermano Inatov, que me adjudicó el título, se lo voy a estar reclamando, hermano José Luis, le voy a estar reclamando al final del seminario que me dé mi título de flebólogo, ¿no? Bueno, como verán, esta es la imagen. Generalmente lo que se usa en TAC son la técnica que se usa para obtener estas imágenes no son técnicas muy saludables. Si hay que hacer una de estas imágenes, tiene que ser por mucha necesidad, porque el TAC usa lo que nosotros llamamos radiaciones ionizantes.
Parte de las radiaciones ionizantes, para obtener este tipo de imágenes se tienen que inyectar un tipo de contraste. Ese tipo de contraste generalmente es un tipo de contraste que nosotros lo llamamos radio opaco porque lo capta la radiación, ¿no? Y son del tipo, soluciones iodadas, ¿no? Entonces, esas soluciones están circulando por todo nuestro cuerpo y nosotros vamos tomando imágenes que van resaltando, ¿sí?, al traspaso de rayos X, ¿no? Porque la tomografía, al igual que los rayos X, usan radiaciones ionizantes. Existen otros tipos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito por qué se dejó de llamar axial, ¿no? Este es un corte axial y esto es lo que nosotros vemos como corte axial. Las tomografías generalmente se llamaban TAC, por eso, tomografía axial computada, porque generalmente hacían este tipo de imagen simplemente. Bueno, aclaro que esta imagen no es una tomografía, sino que es una resonancia, pero es el corte axial. Como vemos acá, esta tomografía no es un corte axial, es una reconstrucción de 3D, por lo tanto, se dejaron de llamar TAC, ahora se llaman solamente tomografía computada. Esto es una angioresonancia. Y allí nosotros estamos viendo, por otro tipo de técnica, ahí usamos otro tipo de radiación, que es una radiación del tipo no ionizante. Se dice que es un poco más sana, todavía no está bien estudiado, si bien a grandes rasgos no tienen efectos negativos en el cuerpo, pero sigue siendo una radiación. Por lo tanto, hay que usarla con cuidado, pero los estudios que se han hecho hasta ahora no han encontrado que sea nocivo para el cuerpo. Pero aún así, que no se hayan encontrado, como dijimos al principio, las cosas todavía se están descubriendo. Si bien no se ha encontrado, no quiere decir que no ocurra, ¿no? Bueno, las angioresonancias también tienen un tipo de contraste que es inyectado en la sangre, ¿m? Que es un líquido llamado gadolinio, pero los últimos resonadores que tienen campos muy grandes, tenemos resonadores de 3 teslas, 5 teslas y hasta de 10 teslas. ¿Qué quiere decir los teslas? Generalmente un tesla es el campo, sería más o menos lo que sería el campo magnético que tiene nuestro planeta Tierra. Es un tesla. Los campos magnéticos que tienen estos aparatos son de 3 teslas, 5 y 10 teslas, ¿no? Son 3, 5 o 10 veces más que el campo gravitacional de la Tierra. Los campos magnéticos que tiene son poderosos y tienen mayor resolución. Entonces, las computadoras también que usan son de última generación, por lo tanto, procesan información a más velocidad y con mayor rapidez también los detectores, ¿no? Generalmente, cuando uno entra a un resonador, el resonador tiene dos componentes, uno es el campo magnético y otros son antenas, ¿no? Son antenas que emiten una señal, ¿no? Para que nuestras moléculas, ¿no?, empiecen a reaccionar y nuestras moléculas también emiten una señal que son captadas por otras antenas. ¿Qué ocurre aquí? En estos resonadores más grandes generalmente se ha encontrado otra técnica que se llama TOF, ¿no?, de la sigla Time of Flight, que es tiempo de vuelo, en el cual no se usa contraste. Entonces se pueden hacer angiografías de venas, angiografías de arterias, ¿no? Luego se limpian, se pueden reconstruir en 3D. Entonces, por esa razón, las resonancias son un poco más indicadas para hacer este tipo de estudio. Obviamente también salen mucho más caros, ¿no? Bueno, arterias. Volvemos con el fondo rojo. ¿Por qué es importante saber las arterias? Me hubiera gustado que esta clase hubiera sido, que hubiera tenido en forma física y con un taller, ¿no? Para poder también explicar a los hermanos, que los hermanos también exploren parte de nuestra anatomía para poder encontrar ciertas regiones que generalmente en la anatomía nosotros nos gusta estudiar por topografía, que se llama, ¿no?, por regiones, en las cuales involucra músculos, huesos y demás, ¿no? Entonces, en este tipo de estudio nosotros buscamos de forma más correcta cada cosa y qué importancia tiene cada estructura, ¿no? En este caso, una arteria. La arteria humeral que estamos viendo aquí pasa por una zona topográfica de nuestro cuerpo que se llama el canal bicipital, o canal de bíceps o surco bicipital, como está ahí nombrado, ¿no? Aquí como lo están viendo.
Si nosotros vemos nuestro músculo, esta parte más del medio, parte medial de nuestro bíceps, si allí nosotros generalmente hacemos lo que hacemos fuerza, ¿no? O hacemos lo que generalmente podemos hacer conejito del bíceps, vamos a notar que en la parte del medio tenemos como un surquito. Si allí lo tocamos, encontramos que hay pulso. Ese pulso lo da esta arteria, que es la arteria humeral. ¿Por qué es importante saber todo esto? Bueno, si nosotros, por ejemplo, queremos tomarnos la presión, como decía, el hermano Ignatov había recomendado un aparatito que era electrónico. En este caso, nosotros, lo que somos los más conocidos como radiólogos, ¿no? Los imagenólogos, somos un poquito los Tomás, ¿no? de la medicina. Si no vemos, no oímos, no escuchamos, y no vemos o no palpamos, no creemos. Entonces, lo que serían la imagenología serían los ojos de la medicina, ¿no? Por eso nos llamamos los que son imágenes y tenemos que ver fehacientemente lo que realmente necesitamos ver. En este caso, si lo tenemos que escuchar, lo tenemos que escuchar con nuestros propios oídos y nos gusta más usar este tipo de aparatos que son un poquito más viejos, pero son más efectivos para tomar la presión. Podemos saber cuándo comienza la turbulencia, ¿no? Y saber cuándo termina. Eso generalmente se hace con práctica. Pero, ¿dónde ponemos el estetoscopio? ¿No? Lo podemos poner en esta región, que es el pliegue del codo, ¿no? Pero allí vamos a ver, vamos a escuchar un poquito de turbulencia, porque ahí justo donde se divide las arterias, ¿no? Entonces un sonido más fuerte y más nítido sería por encima del pliegue del codo, que sería el canal bicipital, ¿no? Si conocemos ese canal bicipital, ponemos ciegamente, ni siquiera tenemos que estar viendo, podemos palpar el canal, ponemos el estetoscopio ahí y vamos a estar seguros que allí va a haber un ruido, ¿no? Que es el que vamos a escuchar cuando tomamos la presión, ¿no? El ruido del comienzo y cuando termina, ¿no? Y hubiera sido lindo también enseñar a tomar la presión, ¿no? Hermano. También, aquí vemos una división de nuestras arterias. Allí pasa una arteria llamada la arteria radial. La arteria radial pasa por el canal radial o el pulso, el canal del pulso, ¿no? Conocer ese canal, ahí están viendo, ¿no? Si nosotros queremos tocar o queremos tomarnos el pulso, lo único que tenemos que hacer, a ver si puedo poner mi mano aquí, ¿no? Ponemos nuestra mano en OK, y esta mano forma como si fuera una especie de radio, ¿no? Un walkie-talkie, ¿no? Este sería la antena de la radio, ¿no? Y por lo tanto, a ver si puedo, lo que pasa por esta zona del dedo pulgar sería el hueso del radio. Por lo tanto, lo que estamos viendo allí, como están viendo aquí en la imagen, esta parte, ¿no? Lo que daría aquí, el canal del pulso, allí vamos a encontrar la arteria radial que nos va a dar el pulso. ¿Cómo tomamos el pulso? Generalmente tratamos de usar estos dos dedos del medio. No usamos el dedo gordo porque el dedo pulgar, porque ese pulgar tiene pulso propio, ¿no? Entonces nos puede mentir un poco al tomar el pulso. Entonces tomamos con estos dos dedos, o como dice ahí en la imagen, con este dedo, pero generalmente sentimos con este o con este. Aquí volvemos al pie del codo, ¿no? Allí en la fosa cubital, que está marcada por un triangulito. Allí vamos a encontrar dos venas. Estamos hablando ahora de venas, ¿no? Vamos a encontrar una vena que está conectada con ambas, que es la vena mediana del codo. Esa vena es la elegida generalmente por los enfermeros para cuando nos quieren extraer sangre. Es una vena que está ahí siempre, ¿no? Yo me he dedicado a extraer sangre hace mucho tiempo, por bastante tiempo. Y llega un tiempo en el cual uno sabe que allí está esa vena y esa vena nunca se va a mover de allí, y aunque uno no la vea, ¿no? La vena está allí. Y uno pincha allí y extrae sangre. No importa si lo ve o no la ve, ¿no? Generalmente tratamos de poner el lacito, ver que la vena salga para afuera, que se vea bien y pinchar con toda seguridad. Pero cuando uno generalmente ya tiene práctica, sabe que la vena está allí, ¿no? Por anatomía, generalmente esa vena está allí. Muy pocas veces no existe esa vena allí. Y cuando uno pincha,
indefectiblemente extrae sangre de esa zona. Acá vemos algo más también importante, que es el sistema portal. El sistema portal es un sistema de venas, el cual trae venas de los tejidos no directamente hacia el corazón, sino que pasa por un filtro detoxificador que es el hígado. Esta vena portal está formada por diferentes venas. Esta vena que vemos aquí es la mesentérica superior. Esta es la mesentérica inferior. Aquí tenemos dando una vena que trae sangre desde el vaso y la cola del páncreas, y también da ramitas para traer sangre del estómago y parte del esófago. La mesentérica inferior da todo lo que es el colon descendente y parte de lo que sería el recto. Bueno, ¿qué importancia tiene esta vena porta? Bueno, trae toda la sangre, ¿no?, que ya fue utilizada, que ya no tiene nutrientes y demás, de estos órganos, ¿no? También trae algunos nutrientes que absorbieron, trae algunos metabolitos también que estos absorbieron, ¿no? Y como son órganos de la digestión, obviamente va a traer cosas que hemos ingerido, ¿no? O alguna infección también que hayan contraído. ¿Qué pasa? Esta vena, generalmente, lo más común que podamos ver y como ejemplo que podamos darlo hoy, también tiene hipertensión, ¿no? Puede sufrir un tipo de presión alta. Con las cosas que comemos, generalmente cuando ocurren los casos de hemorroides, es por un caso de hipertensión del tipo portal. Bueno, en el caso de las hemorroides, generalmente las venas generalmente se hinchan, se inflan, ¿no? Se llenan, y en casos muy extremos pueden llegar a explotar, como habíamos visto en el caso de las arterias, en el caso de no fue la palabra, en el caso de los aneurismas. Pero, ¿qué ocurre? Generalmente cuando hay hipertensión portal, generalmente quienes sufren son los vasos más finitos de ese sistema, ¿no? En este caso son las venas hemorroidales. Pero las venas hemorroidales no son los únicos vasos finitos que tiene este sistema. También tiene vasos finitos aquí arriba en la parte del esófago. Por lo tanto, el hecho de que tengamos las hemorroides inflamadas quiere decir que los vasos finitos de este sistema portal están sufriendo un tipo de hipertensión. Y eso también nos va a querer decir que los vasos finitos que tenemos arriba, ¿no?, en la parte del esófago y que no se ven, también estén de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el peligro? Si explotaron acá, lo vamos a notar. Pero si explotaron acá, no los vamos a notar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que haya un derrame o que exploten los vasos finitos de esta zona? Es que nunca vamos a darnos cuenta de esa hemorragia. Y bueno, va a haber diferentes síntomas, como ser en materia fecal que vamos a extraer sangre, pero no va a ser sangre roja porque ya va a ser una sangre digerida. En esta materia fecal quizá va a ser un poco marrón, bien oscura, ¿no? Y lo más probable también, si hacemos un análisis, un chequeo de rutina de sangre, vamos a notar que por ahí bajan nuestros niveles de glóbulos rojos porque por ahí se está perdiendo sangre, ¿no? Entonces, saber todo esto también es importante. Sistema linfático. Bueno, mencionaremos los órganos y tejidos linfoides que componen el sistema linfático o el sistema vascular linfático. De esta manera vamos a poder conocer la gran importancia que posee esta estructura anatómica para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Los órganos linfoides pueden encontrarse clasificados en dos formas, dividiéndose así estos en órganos linfoides en primarios y secundarios. Pero antes de clasificarlos, tenemos que conocer a los linfocitos que forman parte de estos órganos linfoides, tanto primarios, o sea, los órganos linfoides primarios, como secundarios, ¿no? Los linfocitos T. Vamos a hablar de los linfocitos T. Puede decirse que estos linfocitos T son
los guardianes de nuestro sistema inmunológico. Esto se debe a que los mismos tienen la tarea de atacar o erradicar las células infectadas de nuestro organismo. De esta manera, para lograr que nuestro cuerpo se encuentre inmune, pueden emplear tanto el uso de un tipo de célula del tipo macrófago, que lo que hacen es comerse, ¿no?, las bacterias o las cosas que son extrañas a nuestro cuerpo, las digieren y de esa manera eliminan ese peligro, ¿no? Y así como también otro tipo de linfocitos. Los linfocitos B, por su parte, ¿no?, los linfocitos B, los B también se encargan de proteger nuestro sistema inmune. Sin embargo, estos lo hacen a través de otro mecanismo, conocido como inmunidad humoral. Además, estos linfocitos cumplen la función de identificar antígenos, ¿no?, específicos en nuestro organismo, protegiéndonos a través de la generación de diversos tipos de anticuerpos. Entonces ellos son los que tienen la memoria de nuestro sistema inmunitario, reconociendo los diferentes tipos de antígenos en los cuales ellos ya pelearon, ¿no?, los diferentes enemigos que ellos ya enfrentaron. Los órganos linfoides primarios, la función de estos órganos consiste en permitir el proceso de maduración que deben atravesar estos tipos de linfocitos, obteniendo su diferenciación de acuerdo a su clasificación, ya sea en T o en B respectivamente. Los órganos linfoides primarios son dos: el timo y la médula ósea. El timo cumple la función de generar los linfocitos, a ver cuáles serían, los linfocitos T de timo, así como de velar por el proceso de maduración de los mismos y que estos se cumplan de manera correcta. Por este motivo es que el mismo suele ser considerado uno de los órganos más importantes en cuanto a lo que se llama la maduración del sistema linfático. La médula ósea cumple otra función vital para nuestro organismo y ella se encarga de producir lo que se llama hematopoiesis, que eso es la fabricación de nuevas células sanguíneas, ya sea de leucocitos, linfocitos o, no, en este caso, sí, leucocitos o linfocitos, células sanguíneas, ¿no? O, ya dije leucocitos, eritrocitos me faltaba eso. Me faltaba alguno y no me estaba acordando cuál era. Bueno, los órganos linfoides secundarios, también conocidos como órganos linfoides periféricos, protegen a nuestro cuerpo de los agentes extraños que puedan perjudicarlo, y lo hacen de forma rápida, actuando como estaciones de relevo y puesto de avanzada. Uno ya habíamos visto, eran los ganglios linfáticos, ¿no? Entre ellos, los órganos linfáticos secundarios se encuentran el vaso, que lo tenemos por aquí, así como el tejido linfoide asociado a las mucosas, como las amígdalas, y bueno, lo que ya nombramos, ¿no?, los ganglios linfáticos. El vaso se trata de uno de los órganos con mayor importancia para nuestro cuerpo, porque este cumple la función de filtrar nuestra sangre, y de esa manera se asegura de que nuestra sangre se encuentre limpia, libre de células que se encuentren alteradas. Si hay una célula que se fabricó mal, el vaso la toma, ¿no?, la destruye, y de esa manera el vaso se asegura de que todo lo que largue la sangre, ¿no?, a los vasos sanguíneos sean células correctamente crecidas, correctamente desarrolladas, ¿no? Sin embargo, esto no es todo. El vaso también se encarga de cumplir otras funciones importantes, tales como la de contribuir al transporte de nutrientes, participa en el proceso de la digestión, transformando los alimentos que entran a nuestro cuerpo en el organismo. Es el órgano encargado de erradicar los glóbulos que ya no sirven. Como dijimos al principio, si ve que algo raro, hay un eritrocito que no está cumpliendo su función, o ya está viejo, ¿no?, lo elimina. Juega un papel importante en la fabricación de otro tipo de linfocitos. A ver cuál nos queda. Los linfocitos B. Se llaman linfocitos B, B larga, por, obviamente, el vaso. Los ganglios linfáticos, bueno, ya lo hemos visto, ¿no?, cómo funcionan, como puestos de avanzada, puestos fronterizos, ¿no?, donde generalmente revisan qué es lo que está trayendo los vasos linfáticos, ¿no? Pueden haber hasta 800 y 1000 ganglios linfáticos distribuidos en todo nuestro cuerpo. Bueno, existen también los tejidos linfoides, como aquí estamos viendo, ¿no?, en el dibujito, las placas de Becher, las amígdalas, etc. ¿Cómo funciona nuestro sistema linfático? Bueno, el sistema linfático no cuenta tampoco con una máquina de bombeo como el corazón.
¿no? Así que tiene que transportar algo muy parecido a lo que son las venas, ¿no? Mediante los movimientos de nuestro cuerpo, ya sea por músculos y demás, o movimientos propios musculares o propios cinéticos de nuestros cuerpos para que la linfa pueda fluir. Además de tener, ¿no?, al igual que las venas, estos tipos de válvulas que lo que hacen es que no regrese la linfa no retorne la linfa hacia atrás. Bueno, patologías, un poquito ya vimos un poquito patologías de los otros sistemas. Vamos a ver patologías del sistema linfático. Todos conocemos a este personaje, ¿no? Y aparte de comer y fumar una especie de espinaca, que no sabemos si es espinaca en realidad, ¿no? Vemos que este personaje tiene varias patologías que podemos ver a simple vista. Una de las que siempre me llamó la atención y después descubrí, ¿no?, es que su cara tiene una especie de trastorno, ¿no?, de algún derrame o un accidente cerebrovascular en el cual perdió parte de lo que sería la rigidez o la mímica de la mitad del hemisferio, ¿no? Tiene la mitad de la cara caída. Pero además de eso, tiene otro problema. Sus brazos son bastante deformes, ¿no? Y sus piernas también. Eso generalmente podríamos decir que tiene linfedema. Se trata de una de las patologías más comunes relacionadas con el sistema linfático. El linfedema se produce ante la imposibilidad del sistema linfático de cumplir con su debido proceso de drenaje del líquido intersticial que se acumula, ¿no?, ya dijimos, entre las células de los tejidos. Esto como consecuencia produce una retención de líquido en el cuerpo y posteriormente la hinchazón y en las diferentes áreas de nuestro cuerpo, ¿no? Aquí vemos una ilustración con linfedema en el miembro inferior, en solo un pie. En este caso, muy parecido a Popeye, ¿no? Un linfedema en los brazos, ¿no?, en el brazo. En este caso, en el brazo derecho. También existe lo que se llama el lipidema. En este caso, también se conoce como la enfermedad de los tobillos anchos, debido a quienes sufren esta patología suelen acumular grasa, ¿no?, en las extremidades, principalmente en las extremidades inferiores, ¿no? Y de esa manera obstruyen todo el sistema vascular linfático, ¿no?, porque lo aprieta. Y sin embargo, esta enfermedad avanza y no es tratada porque generalmente se la puede confundir, ¿no? Esta patología suele afectar especialmente a las mujeres porque, según estudios, dice que los factores que originan la aparición de esta enfermedad se encuentran asociados principalmente a factores hormonales y en muy, muy raros casos a factores genéticos. Muchas veces de manera errónea suele asociarse esta enfermedad con problemas de obesidad, pero ambas patologías no son iguales, ¿no?, la obesidad versus lipidema, por lo que hay que hacer un diagnóstico correcto, ya que la lipidema, no puede tratarse con los mismos métodos empleados para disminuir los problemas ocasionados con la obesidad. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos otro ejemplo de linfangitis, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí nos ha pasado? Y generalmente esto ocurre cuando hay picaduras o insectos que tienen venenos muy, pero muy, muy potentes, ¿no? O con algunas picaduras de abejas, ¿no? Suele ocurrir este tipo de linfangitis, ¿no? Se trata de una enfermedad donde los canales linfáticos suelen resultar inflamados por la presencia de agentes externos perjudiciales para nuestro cuerpo, tales como bacterias, etc. También puede aparecer por causa de estreptococos. Sin embargo, en estos casos la presencia de la patología suele originarse debido a otros tipos de factores. ¿Cómo se ve? De esta manera, ¿vio? Ocurre como si fuese un sarpullido, se inflama, una zona roja, que es el sector donde está inflamado, la linfagitis, este sector que drena el sistema linfático no lo está pudiendo hacer, está inflamado e inflama todo su recorrido, ¿no?, del vaso linfático. Aquí tenemos el más común, el linfoma o el cáncer, ¿no? Bueno, creo que eso es el más conocido, que hemos visto propagandas, lo hemos escuchado en diferentes charlas, ¿no?
el tema de que las mujeres deben palparse ciertas zonas para ver si no, más a ciertas edades, para ver que esté todo correcto, que no tengan ganglios inflamados, ¿no? Generalmente los ganglios son de esta zona, los ganglios axilares, los que se inflaman, porque son los ganglios que drenan la linfa de la zona de la mama. ¿Mm? Generalmente, el primer ganglio, un ganglio que está aquí por la zona del pectoral, es el primero que se inflama, que se lo llama ganglio centinela, ¿no? Cuando ese ganglio se inflama, siempre hay que hacer estudios para ver si algo raro está pasando dentro de la mama. ¿Mm? En imagenología se hace, se llaman las mamografías. ¿Mm? Todo esto es tema de un mastólogo que se dedica a estudiar específicamente el estudio de esta glándula, ¿no? Claro, estas glándulas terminan luego sacando toda su linfa y llevándola al vaso sanguíneo, que es parte del sistema venoso cava. Pero generalmente cuando hay cáncer mamario, los primeros vasos, primeros ganglios linfáticos que saltan y se inflaman, ¿no? Son los ganglios de la axila, y son los ganglios que nos avisan que algo está ocurriendo, ¿no? En esta glándula. Bueno, estoy con el tiempo más o menos justo, es lo que había calculado. Este es un tema que me hubiera gustado explayarme mucho más tiempo. Nuestro sistema, nuestro cuerpo en general, tiene diferentes sistemas a prueba de fallas, ¿no? El corazón, su parte eléctrica, su parte nerviosa, tiene un sistema a prueba de fallas para que cuando falle el marcapasos fisiológico que tiene nuestro cuerpo, otro tome el relevo de lo que venía cumpliendo el anterior, y así va hasta que fallen todos, ¿no? Eso por ahí lo podría explicar un poco mejor el hermano Ignatov, que se dedica a lo que es la cardiología. ¿Mm? También en el caso de las arterias dentro del corazón, también tienen sistemas a prueba de falla. Dios hizo un organismo muy, muy complejo, ¿no? Que nos resulta muy difícil decir que fue de la casualidad, que hemos sido resultado de la evolución y que todo lo que somos ahora fue producto de la casualidad, ¿no? Tener estos tipos de sistemas a prueba de falla nos da a entender que quien hizo la creación fue una persona o un ser sumamente inteligente. ¿Mm? Esto es una rotonda donde convergen varios vasos. ¿Mm? Tenemos la arteria basilar, que está compuesta por dos arterias, que es las arterias vertebrales, ¿no? Esa arteria nos van a dar, se van a dividir y nos van a dar vasos para irrigar el cerebro en la parte posterior. ¿Mm? Eso mismo nos van a dar ramas para conectar con dos arterias principales, que son las dos carótidas, ¿Mm? Que a su vez estas nos van a estar dando ramas para irrigar la parte media del cerebro y la parte anterior del cerebro. Y entre todas esas arterias están comunicadas entre sí. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Porque tanto las arterias vertebrales como las arterias carótidas pasan por nuestros cuellos, y los cuellos son factibles de traumatismos, ¿no? De golpes, de torceduras. ¿No? Y si eso ocurre y alguna arteria se daña, ¿no? No llegaría sangre a la parte del cerebro que ella debería irrigar. Por lo tanto, existe Dios en su sabiduría, lo que hizo es por este polígono, ¿no? Esta rotonda, donde si falla alguna de las arterias a nivel de nuestro cuello, no llega sangre a nuestro cerebro, otra arteria esté salvaguardando o tomando el relevo, ¿no? Sanguíneo de esa zona, ¿no? Entonces lo que hace la sangre es entrar por otro lugar, ¿no? En ejemplo, podemos dar la arteria carótida, sigue dando sangre, la sangre va a seguir dando esta rotonda, y supongamos que esta arteria fue la que se ocluyó y ya no llega sangre. La otra arteria lo que va a hacer es comenzar a dar vuelta a la sangre y va a seguir irrigando esta zona, no con la misma intensidad, no con la misma presión, porque obviamente la presión va a estar disminuida, pero esa parte del cerebro que irrigaba esta arteria
va a seguir recibiendo oxígeno y alimentación para que no se muera. ¿Qué ocurre cuando las oclusiones ocurren pasado ya esta rotonda? Allí sí es cuando sufrimos los famosos accidentes cerebrovasculares, ya sea por oclusión, por isquemias o por aneurismas. Entonces, si hay un aneurisma, dijimos, la arteria revienta. Obviamente, yo hubiera querido mostrar imágenes propias de mi especialidad, donde podemos ver derrames dentro del cerebro, ¿no? Pero el tiempo no nos va a dar el tiempo como para poder explicar. Bueno, hubiera querido hacer una integración anatómica para que veamos los tres sistemas vasculares juntos. No sé si tenemos tiempo, Jorge, para poder verlo. Si no, ya lo dejamos por aquí. Hermano, yo vi que en los programas anteriores ustedes han participado, han tenido siempre al final de cada clase el momento espiritual y siempre han tenido como parte del ministerio de Cristo en esta tierra, hablando de los milagros que Él desarrolló aquí en esta tierra. Hoy nosotros no vamos a hablar específicamente de un milagro de Jesús, pero vamos ver de manera general cuál era la misión de Jesús. No, Jesús vino a este mundo, pero Él vino con una misión. Cuando nosotros hacemos una evaluación de cómo estaba la situación de la tierra en este momento, vemos que havia uma grande degradação moral, vemos também que havia enfermidades, tanto físicas quanto espirituais, e agora Cristo vino a restaurar, a sacar a humanidade de toda esta situação. E quando nós outros começamos a ver como foi o ministério de Jesus, há um pensamento muito interessante que disse que Cristo, ele dedicou mais tempo à curação de los enfermos que à predicação. É algo que nos hace pensar, ¿no? Pero como Cristo dedicou mais a sanar, a curar a la gente que a predicar. ¿Por que isto ocorreu? ¿Por que foi assim? Eu creio que todos nós outros, em algum nível, já tivemos alguma dolência, alguma enfermidade ou algo que nos molestou. Talvez alguns tiveram coisas mais fortes, não, na enfermidade, mais dura. Outros talvez só um sencillo dolor de cabeça. Pero estou seguro que não é o mesmo quando uno está estudando em sua condição normal, de lo que quando uno está estudando com alguma, mesmo que seja dolor de cabeça, a concentração é distinta. E Cristo, como sendo o criador de nosso corpo, conhecendo a nós outros, ele também viu que se chegara para apresentar a mensagem de salvação, para falar de temas espirituais, e a gente estando enferma, fisicamente hablando, tendría entonces dificultad para assimilar todo lo que él quería transmitir a la gente. Por isso é que nosotros vemos que en primera instancia Cristo quería sacar a la gente de esta situación, de la enfermedad física, para que tuviera assim mejor condición para poder recibir verdades espirituales. E isto é uma grande lição para nós outros hoje. Nós às vezes encontramos pessoas que estão padecendo, estão tendo dificuldades, falando do âmbito físico, e nós outros podemos e devemos ser instrumentos para aliviar essas pessoas dessas enfermidades. Por isso, essas classes que estamos tendo aqui, este seminário, estes cursos que se estão entregando, realmente são muito positivos, são muito buenos, porque nos capacita, nos orienta para conhecer mais nosso corpo, para entender mais sobre como tratar as enfermidades, pero algo sim devemos ter em claro. Todo isso deve ter um fim, deve ter um objetivo. Devemos ter muito em claro o porquê. Não, logicamente, uno escuta, uno aprende para estar bem uno mesmo, pero também devemos ter este pensamento. Nós somos um canal de bendição. Não devemos ser um instrumento em las manos de Deus para trazer sanidade a la gente, pero não quedar aí. Depois que essas pessoas já possam sanar-se, possam entender melhor, possam curar-se de alguma maneira, então aí é o momento de uno também entregar-lhes o mensagem de salvação, falar do amor de Jesus, falar sobre a graça. Então, todo isto vai se cumprir
en realidad lo que Dios, lo que Cristo quiere de nosotros hacia la humanidad. Hay otro pensamiento también interesante que nos dice que el Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar princípios divinos en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Entonces, esta era su misión. Llegaba a la gente, sacaba a la gente de la situación que estaba, de la enfermedad física, para ahora dar el paso a seguir, para sanarles de la enfermedad espiritual, para presentar el evangelio de su gracia. Y esto es lo que nos debe motivar no a aprender más sobre la salud. Debe ser como una cuña de entrada, como algo que va a posibilitar a la gente abrir sus corazones para que podamos llevarles el mensaje de salvación. Dice que el Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan gran escala realizaba su obra de curación y de enseñanza, que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a él acudían. Encontraba-se su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales junto a la ribera del lago, en las sinagogas, y doquiera podía llevar enfermos. En toda ciudad, villa y aldea, por do pasaba, ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad que su Padre Celestial los amaba. Entonces aquí no nos queda claro, ¿no? Realmente el objetivo de Jesús, y ahora entendemos por qué él pasó más parte de su ministerio sanando a la gente, trayendo curación a la gente, que predicando. En realidad, cuando uno ayuda a una persona a salir de una enfermedad, todo este bloqueo, todo lo que puede impedir que uno hable del evangelio, realmente es dejado de lado. Ahora, la misma situación que estaba el mundo cuando Cristo vino a esta tierra, de un declínio espiritual, moral, de tener un mundo enfermo, nosotros también vivimos hoy. El mundo es un verdadero hospital. Hay algunos lugares que están, entre comillas, mejores que otros, ¿no? Cuando uno analiza un país desarrollado, entonces se piensa que está bien porque no tiene escasez de alimento, pero también surge algunas enfermedades como la obesidad, el estrés. Entonces, en todos los ámbitos hay la oportunidad de llevar un mensaje de sanación. En primera instancia física, pero en segunda instancia espiritual. Y aquí nosotros confirmamos que el enemigo quiere destruir las facultades físicas y mentales del hombre. Desde el inicio, que cuando el enemigo engañó a Eva y después llevó a Adán también a comer del fruto y así a pecar, nosotros vemos que siempre él quiso llevar para abajo el hombre. Él quiso que la humanidad entrara en un declínio moral, físico y espiritual. Y ahora nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a sacar a nosotros mismos con la ayuda del Señor, pero también ser instrumentos para sacar a la gente de la oscuridad y del declínio que se encuentra. Aquí nosotros vemos que el enemigo, ele ha distorsionado también muchas cosas que Dios ha instituido, ¿no? Y en principio nosotros vemos que todo era perfecto, todo era muy bueno, pero al pasar del tiempo, al entrar al pecado del mundo, muchas cosas fueron distorsionadas. Hay algunos temas que a veces escucho, aquí en Chile, por ejemplo, y aquí ustedes saben que Chile es muy famoso por sus frutas, sus verduras. La primera vez que yo llegué a Chile fue en el año de 2016, participé de una actividad de salud y yo vi unas cebollas así muy grandes, unos tomates también muy grandes. Y hablando con los hermanos me hablaban, no, pero hoy las frutas, las verduras, mismo que estén grandes, pero ya no son las mismas cosas que antes, que a 20, 30 años atrás.
E realmente é assim, por quê? Porque o inimigo ha utilizado muitas coisas para cambiar a natureza. Se uno agarra a semilla de alguma coisa e lo planta hoje, muitas de elas já estão estériles, então não pode frutificar, não pode crescer. Então, o inimigo está tentando atrapar a humanidade, está tentando barrar a humanidade, pero nós outros, mesmo mediante toda essa circunstância, devemos entender nossa missão. E además de isso, uno mesmo, eu creio que todos os que estão assistindo têm interesse de conhecer mais de seu corpo, mais de fisiologia, mais de saber o porquê ocorrem as coisas, como tratar as enfermidades. Então, são realmente oportunidades que o Senhor nos concede para poder aprender, utilizar para uno mesmo e também utilizar para a gente. Pero lo que sempre devemos ter em mente e não devemos olvidar é que o Senhor quer que nós outros aprendamos mais sobre saúde, que nós outros podamos conhecer mais sobre nosso corpo, pero devemos ter em claro o porquê, ter o objetivo. Nós sempre levar a la gente a los pies de Jesus. Nós outros aqui vemos que quando Jesus estuvo neste mundo, ele dijo as seguintes palavras: Ele mesmo tomou nossas enfermidades e levou nossas dolências. E também em el livro de Mateus 11:28 nos diz: Jesus hace uma invitação: venid a mim. Esta é a invitação que Jesus hace para ti e para mim. Hoje ele nos invita. Eu não sei se talvez alguém que está aqui pode estar passando por algum problema grave de saúde, pode ter algum familiar que esteja em uma situação muito complexa. Nós outros aqui hemos tenido situações de irmãos que han sofrido por enfermidades terminais. Realmente é algo que nos traz bastante surpresa. Nós outros quedamos admirados quando ocorre isto, não? Talvez irmãos que há 3, 4 meses atrás, uno estuvo com ele irmão, uno pudo hablar com ele irmão, pero depois desse tempo, ou durante esse tempo, se cayó em uma enfermidade muito grave, entrou em uma enfermidade terminal e hoje já estão descansando. Então, lo mais seguro que todos nós outros devemos fazer, nós outros devemos ir ao Senhor. O Senhor quer que seu povo, que a humanidade encontre saúde física, pero principalmente que encontre saúde espiritual. Por isso, hoje o Senhor invita a ti e a mim para que vayamos a seus pés, para que nós outros podamos obter de Ele a salvação. Que Ele pueda bendecir-nos grandemente, pueda ajudar-nos e que dia a dia podamos continuar tendo este interesse de conhecer mais sobre a saúde, pero que tenhamos em claro o objetivo, que é ajudar a gente e também ajudar-los a conhecer a Cristo. Que Deus pueda bendecir-te e ajudar-te. Este é meu sincero desejo e oração. Amém.